the compound today. The movement. Shout. Cool and easy with the movement style. Catch you popping into your ear. Moving on the pound. G got the freaky. Taking out their clothes. I'm the finest from the east to the west. Step back and then I look around. ¿Cómo está, Freddy? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Freddy? ¿Cómo le ha ido? Yendo a Johnny por aquí visitando. To be so loving on me and oh my bad. For too long I've been staying in one place. Looking on the ball and get the bullshit out of my face. But I think it's time to get it on my own. Move on up to where you found me. El proyecto Cacao para el Futuro es una idea innovadora en el sector cacaotero. Es varias empresas que se unieron en ayuda al campesino en crear un proyecto donde pueda asociar varios agricultores para poder salir adelante. Varias empresas colocaron un recurso, se asociaron con los agricultores, donde ellos dan parte económica, los agricultores colocan la tierra, la mano de obra, y por parte del proyecto se les da el servicio de asistencia técnica, el cual donde dan la instalación, mantenimiento, las partes de fertilización. Se pudo organizar con los recursos lo que son cajones fermentadores, marquesinas, donde se le da una mejor calidad a lo que es el producto final, que es el grano del cacao. Lo importante del proyecto Eco 1 es que es centrado hacia las familias para que puedan salir adelante, una alternativa económica. Maxing and relaxing in the shade of a redwood, sipping on some green walk, creeping through the neighborhood. My mom on my money on my arm, selling oranges by the freeway, hitting Ruger from behind. Back in the day, we used to kick it to the tip, and now we bounce and flying the Tupac in that shit. Cool and easy with the movement. El proyecto es una sociedad de el fondo y nosotros. Pero yo me siento pues bien porque hemos tenido mucho acompañamiento por parte de todos los Margarita lime on the top of Santa Something when I wanna say hola, I wanna say hola, I wanna say hola. Si quieren una slime, no te me tire onions, let me get you headed down south, back home to Puerto Rico, yeah. Alright. Soon you the compound, still one of the best fucking days of my life. When I saw you in the shade of the Joshua tree, someone passing off the island so freely you can't see. You're blinded by the night street light, only protection, headed in the wrong direction. Your misconception, the Joshua tree, at the fountain of youth. Your exodus evolved, full of enlightenment to the truth. Oh, however, I may never Eco 1 fue como un impulso en esta finca, porque nosotros teníamos 10 hectáreas de tierra en la que no estábamos produciendo nada, y si bien ya teníamos cacao sembrado, no teníamos en el momento el recurso para seguir sembrando, ¿cierto? Entonces con Eco 1 fue como un apoyo, como un impulso a que esas 10 hectáreas fueran productivas. Tú antes entrabas a mi finca y veías, en donde está el cultivo de cacao en este momento, tú veías rastrojo. Anteriormente había sido un potrero, pero como Héctor siempre ha dicho, las fincas pequeñas no sirven para ganado. Las fincas pequeñas hay que buscarles otro manejo, y en este caso el cultivo de cacao ha sido como el mejor manejo que le hemos podido dar nosotros a la tierra. Entonces ya tú en este momento, después de varios años, entras a mi finca y tú al llegar ves un cultivo de cacao. Entonces ya ves la tierra produciendo algo. Entonces para nosotros Eco 1 fue algo como muy importante, fue como el impulso a seguir con el proyecto de cacao, que era con lo que habíamos iniciado. Ya teníamos 5 hectáreas y ya con esto fueron 10 hectáreas que pudimos sembrar gracias al apoyo que tuvimos de Eco 1.
at the compound today. Still moving. Shout. Cool and easy with the movement style. Catch you popping into your ear. Moving on the ground. G got the freaky. Taking out their clothes. I'm the finest from the east to the west. So step back and then I look around. Oh, come on. Is this the gym or is this I'm making beef? I'm feeling like a villain with my beats and my full track. To be so long on me and oh my back. For too long I've been staying in one place. Looking on the ball and get the bullshit out of my face. But I think it's time to get it on my own. Move on up to where I'm from. Pues bastante satisfactorio, ¿sabes? Pues al principio sí a uno le daba miedo que las cosas no funcionaran, que la tierra no fuera apta, pero en este momento uno entra y ver esas plantas de cacao con sus frutos, pepineo, flores, algunos frutos ya maduros y ver todo lo que ya hemos cosechado, la verdad es que es satisfactorio, es algo que a uno lo llena de satisfacción, saber que nuestros hijos tienen algo en que apoyarse, tienen algo en que saber que van a tener un futuro. Entonces la verdad es que para mí es muy satisfactorio, tanto para mí como para esto. Nos ha unido más, porque el trabajo ya es compartido, ya no es que solo Héctor hace esto y tú haces esto, no. Ya yo estoy involucrada también con lo que es el cultivo como tal, cosa que antes solo lo hacía Héctor. Pero a partir de que soy yo la beneficiaria del cultivo, ya nos involucramos los dos en el rol, tanto de la casa como del cultivo. Tanto si él viaja, yo me puedo quedar perfectamente al cargo de los trabajadores. Yo sé qué debe hacer cada trabajador, yo sé qué labor hay que hacer. Yo puedo atender perfectamente la visita de los técnicos, de los gestores, y sé que le voy a contestar y sé que voy a darles la información que ellos requieren en el momento sobre el cultivo, sobre cualquier cosa que necesiten. El fondo colocó un dinero para sembrar X cantidad de hectáreas en cada finca. Ellos nos dan los trabajos, que eso nunca había visto en el país, porque es un proyecto que prácticamente en Colombia se implementó un proyecto nuevo, porque los otros han sido créditos y intereses sobre intereses, entonces es muy difícil el pago de esos. En cambio, con el fondo, uno va devolviendo el dinero con el producto. Económicamente, pues a mí me ha parecido que es muy bueno porque en la parte económica uno no tiene como la presión de que si no pagas, ay, te van a quitar la tierra, o que si no pagas, no. Aquí económicamente ha sido como una tranquilidad trabajar con ellos, saber que tú tienes un cultivo que lo estás estableciendo y que no tienes como la presión como la presión que ejercen los bancos cuando uno hace préstamo. Entonces como una tranquilidad saber que uno puede contar con un fondo como lo es Eco1. No, el núcleo familiar bien, se ha sentido bien. Yo me he sentido bien con la familia en cuanto a esto porque, como le digo, esto nos ha generado empleo, no solo, principalmente a mi familia, ¿sí o qué? Entonces ellos, debido al empleo que ellos han tenido por medio de esto, que no lo teníamos más antes, porque si no fuera por esto no lo teníamos. Entonces ellos se sienten bien también. So nice to be here at the compound today.